a continuar. Como hubo un cambio, vamos a continuar con la línea del cambio. En este momento va a conversar el doctor Néstor Vera, del Ministerio de Salud. Posteriormente viene el grupo de historia. Hoy viene María Teresa, va a hablar sobre historia del museo. Y luego Michelle Faisal, personajes de Agua de Dios, de la medicina de agua de la lepra. Y posteriormente la doctora Xiomara va a hacer una disertación sobre unas consideraciones de salud pública alrededor de la lepra. Doctor Vera. Bueno, entonces, la primera diapositiva de alguna forma llama la atención un poco en el sentido de que habla de Programa Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen. Nosotros hemos tenido un debate nacional, incluso a nivel local, de se sigue utilizando la palabra lepra. Todos los documentos administrativos y casi todos los aspectos legislativos sobre esta enfermedad hablan de lepra. Y hemos tratado de combinar y empezar a incursionar al concepto de enfermedad de Hansen. Sin embargo, pues esto tiene un debate también que trasciende a lo histórico. La lepra tiene esa dificultad que por largo tiempo ha generado el estigma, y de alguna forma algunos nos dicen, sí, nos parece bien que se utilice más enfermedad de Hansen. Algunos pacientes dicen, prefiero decir que tengo enfermedad de Hansen. Otros dicen, no, yo tengo lepra. Otros dicen, pero ¿para qué voy a colocar la palabra enfermedad de Hansen si en últimas, cuando le pregunten ¿y qué es la enfermedad de Hansen?, la persona va a decir, es lepra? Entonces es un debate que viene muy en el ejercicio, pero en varios de los documentos nacionales de nuestro ministerio pues utilizamos ese lenguaje. Sin embargo, a nivel mundial pues la palabra es lepra, leprosy, bueno, y en Brasil de alguna forma no se utiliza la palabra lepra, incluso desde tipo legislativo, y se utiliza hanseníasis, incluso lepra lepromatosa tiene un nombre técnico adaptado para no usar la palabra lepra. Digamos un poco en la definición de las estrategias del ministerio y de la nación. Digamos, aquí hay estudiantes de medicina y de áreas de salud que normalmente tienen un gran interés por los temas clínicos, microbiológicos y de atención individual de pacientes. La conferencia nuestra desde luego es desde el punto de vista estratégico. Nuestra estrategia en lepra actual en Colombia está guiada por la estrategia mundial. Esta estrategia global que va hasta el año 2016-2020 fue formulado previo al inicio del 2016, pero hay una cosa interesante para los que trabajan en lepra. Además de la estrategia general, que es esta, hay dos documentos asociados. Uno, que es el manual operativo, y el más reciente, que es la guía de monitoreo y evaluación. Yo lo coloqué en inglés, pero ya está disponible en español. Yo creo que todos los que manejan lepra de manera programática deben considerar revisar este documento. Entonces eso es bien importante porque las estrategias mundiales van trascendiendo al ejercicio de nuestra estrategia en el programa. En el break voy a hacer un poco anecdótico, uno de los asistentes mencionaba que seguramente tuvo una relación hace muchos años con los sanatorios, con Agua de Dios o con Tratación, y dijo una frase que voy a decir textualmente, el asistente podría decir que no, pero lo escuché. Decía, uno de los errores, de los peores errores que pudo hacer el Estado colombiano fue crear orfanatos para aislar o desprender a los niños de sus familias. Digamos que es, para que algunos de ustedes entiendan la complejidad de esta enfermedad, también se traduce en ese tema histórico que para la nación es bastante importante. Por eso, nuestro plan y nuestra estrategia nacional busca primero tener como ese ejercicio de rectoría, de gobernanza, detener la enfermedad y sus complicaciones. Hoy hablaron mucho de ese tema clínico y de atención individual y también un poco colectiva, pero un punto importante es eliminar la discriminación. Casi todos los conferencistas previos
iniciaron diciendo cuál fue su inicio en el concepto de manejo de lepra desde el punto de vista de su familia, si algún familiar ha sido afectado. Mi caso fue particular, yo hice rural en Bogotá, en la localidad de Kennedy, y una vez terminé mi rural, tuve la oportunidad que en esa localidad necesitaba una persona para que trabajara lepra. Entonces, en la Secretaría de Salud me dijo, pero antes de que empiece con su labor específica, tiene que ir a entrenarse en el hoy día Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Y uno de mis profesores es el doctor Gamboa, que aquí está presente. Parecemos de tener la misma experiencia, pero el doctor seguramente tiene mucha más experiencia que yo en el tema. Pero digamos que tuve el privilegio de poder observar la lepra con un entrenamiento inicial que no todos los médicos de este país pueden observarlo, no solo en el contexto clínico, sino también desde el punto de vista de cómo observar socialmente los pacientes. Emma, también una persona que me ayudó muchísimo, entonces hizo que mi trabajo empezara de alguna forma muy bien. Desde luego ahí comenzaron a trabajar y casi todos los asistentes presentes los conozco, en los sanatorios, en los hospitales, en la Asociación Alemana. Entonces es un trabajo que no son muchas personas trabajando en la nación, pero que sí hacen un trabajo interesante. Pero un punto importante que todos coincidimos aquí en los asistentes es que debemos trabajar drásticamente el tema de discriminación. Nuestras metas ahí están puestas. Nosotros antes de que saliera el plan global habíamos planteado disminuir la discapacidad a 0,58 casos por 1 millón de habitantes en discapacidad grave o severa o grado 2. El mundo define que la meta debe ser menos de un caso, o sea que nosotros tenemos una meta más desafiante. Un poco para los datos, yo quiero decir en los contextos históricos, desde hace unos años la OMS planteó la meta de eliminación de la lepra como problema de salud pública. Algunos de los que trabajamos en lepra consideramos que haber alcanzado la meta de eliminación como una meta de indicador podría haber considerado la lepra un tema no tan vigente. Nosotros alcanzamos esa meta en el año 97 en el nivel nacional. En el nivel subnacional de carácter departamental y distrital llegamos hasta el 2013. ¿Sí? Y el último departamento con tener esa meta por encima fue Norte de Santander. Hoy día es un territorio con alta carga de casos aún. Pero como ustedes observan, los casos de lepra han ido disminuyendo. En el 2000 teníamos más de 700 casos y en el último reporte del 2017 estimamos una cifra cercana también a los 300, estamos haciendo el cierre, pero ya la disminución es bastante significativa en casos. Pero ¿cuál es el punto desde la estrategia? Los que manejan lepra dicen, yo dije Programa Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen. Y algunos dicen, ¿por qué no dice Programa Nacional de Prevención y Eliminación de la Enfermedad de Hansen o lepra? Nosotros tenemos un desafío muy grande y es este indicador. Si alguien quiere llevarse una idea de lo complejo de los temas epidemiológicos, es la discapacidad. Como ustedes observan, nuestra meta es llegar a 0, en la tasa, ¿no? Allá está, 0,58 casos por 1 millón de habitantes y vamos rozando 1. La meta mundial es que todos los países lleguen a menos de 1. Ese es un punto. Proporcionalmente, cuando mira uno los casos nuevos, ¿cuántos salen con discapacidad grado 2? La proporción es importante. Entonces, ¿qué traducción tenemos frente a eso? En un ejercicio operativo, claramente de lo que se habló hoy en los aspectos clínicos es que los médicos, los profesionales de salud o quien tiene contacto con una mancha, nunca considera valorar la sensibilidad. ¿Sí? Yo creo que es exótico tener un caso de lepra indeterminada. Es exótico tener un paciente que le diagnostiqué enfermedad de Hansen con lesión única. Y ese es el punto esencial de este indicador. Es decir, a mi forma de ver, el indicador principal hoy día de la nación es disminuir la discapacidad grado 2 entre los casos nuevos. Y la prevalencia, que es esta, de alguna forma tiene una interpretación importante, pero es más importante la discapacidad. Como observan, los pacientes en tratamiento al final del año, para los que normalmente utilizan la prevalencia en el contexto epidemiológico, en lepra la prevalencia se utiliza, todos los casos que están en tratamiento al final del año son los casos prevalentes. Basado en eso se utiliza la tasa.
Si ustedes observan, la tasa está por debajo de 1 y los casos en tratamiento han ido disminuyendo. La nueva guía de monitoreo y evaluación que yo les mencioné al inicio habla de que el éxito terapéutico o cura, hay dos definiciones: los que se curan en la duración de tratamiento estándar, es decir, como dijo el doctor Gamboa, 6 en 9 meses o 12 en máximo 18 meses, eso es un grupo. Y los que se curan o tienen éxito más allá de ese grupo, tienen una definición aparte, ya la define la OMS, como los que tienen un tratamiento por fuera del estándar. El año pasado reportamos por primera vez el éxito terapéutico, normalmente estábamos por encima de 80%, y al hacer ese cambio de éxito terapéutico disminuimos un 20%. ¿Por qué? Porque solamente en teoría, según ese dato, solamente el 60% de nuestros casos están de la duración del tratamiento estándar. Un poco los recursos, como ustedes observan, los recursos del sistema de salud colombiano son millonarios y en parte la atención de todos estos pacientes depende del sistema de salud. Pero no, a pesar de esos aspectos en los cambios del sistema de salud de los años 90, el Ministerio de Salud y la Nación continúan haciendo transferencias nacionales para los departamentos y distritos para que hagan actividades de tipo colectivo, no individual. Ya llegan a 1.800 millones en el último año. Y por otro lado, hay un subsidio que alcanza para 4.000 pacientes actualmente, cerca de 4.000. La mayoría de los pacientes están por la pagaduría de Agua de Dios, el 66%, y el restante por la pagaduría del sanatorio de contratación. Ahí la cifra supera los 30.000 millones de pesos por año en subsidio para estos pacientes, ¿sí? Es un tema que ha permanecido desde incluso de las legislaciones de más de 40 años atrás, un poco, digamos, en términos de tenerlo en cuenta. Entonces, en términos de estrategia, el Ministerio ha tratado de que la enfermedad de Hansen o la lepra se incorpore al modelo de atención actual que está implementando la Nación o que está trabajando, ¿sí? Y lo que queremos un poco, para no, digamos, ser un poco más rápido en la explicación, queremos ordenar un poco más cómo se presta la atención de los pacientes con enfermedad de Hansen, ¿sí? Entonces, hay un punto que queremos, es regularizar una ruta integral de atención en salud específica para lepra, ¿sí? Es importante que la ruta sea parte de todo un marco de modelo en el que intervienen intervenciones de carácter poblacional, que son las más importantes para trascender a otros sectores, de carácter colectivo y de carácter individual. Sí, en el marco de la atención integral en salud, que pues desde luego queremos hacer acciones coordinadas, complementarias, efectivas, dirigidas a personas, familias y comunidades. Y desde luego asociamos en ese paralelo nuestras metas del Plan Decenal de Salud Pública. Los que trabajan saben que estas son nuestras metas trazadoras. Y en el tema de estos dos temas que particularmente yo trabajo en lepra, nuestro principal enfoque es que reduzcamos la discapacidad. Y eso se traduce en detección rápida. Esas rutas pues buscan orientar claramente cómo es el conducto de un paciente con enfermedad de Hansen. Hoy hablábamos un poco de la microbiología. De alguna forma, el ejercicio del diagnóstico en lepra pues claramente se fundamenta en el aspecto clínico, ¿sí? Sin embargo, los nuevos avances tecnológicos ya hablan de aspectos moleculares. Pero el hecho más importante es que cualquier clínico debe considerar una mancha con alteraciones de la sensibilidad como una enfermedad de Hansen. Pero ¿qué ocurre en nuestro sistema? El paciente dice, el médico tiene esta condición, pero lo mando al dermatólogo, ¿sí? Entonces, ese proceso nos preocupa, mientras que el médico no toma la decisión en la base, lo manda que un dermatólogo, puede tardar la referencia a un dermatólogo, y lo que quisiéramos es que el dermatólogo que lo recibe pues también sepa que una mancha con alteraciones de la sensibilidad es lepra. Y aún así dice el dermatólogo, esto puede ser enfermedad de Hansen, y dice hagámosle un estudio histopatológico. Entonces le hace el estudio histopatológico, entonces proceso de autorización, referencia, envío de la muestra. Entonces el paciente
puede tener muchas dificultades operativas para lograr su diagnóstico. Aquí el Federico Lleras mostró unos resultados que daban hasta 5 décadas esperando el diagnóstico de un paciente. Nosotros en el 2014, con el apoyo del Ministerio de Salud de Brasil y el Ministerio de Salud de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud, hicimos un monitoreo de la eliminación de la lepra y encontramos casos que incluso tenían 3 décadas esperando el diagnóstico de enfermedad de Hansen. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y digamos que lo que queremos con las rutas es también dar ese margen de característica. En lepra se afecta mucho, muchos de nuestros pacientes están en la zona urbana, tienen unas condiciones especiales, zonas rurales dispersas o zonas de alta ruralidad. Todo eso hace importante que las personas podamos determinar cómo abordarlo, desde luego conociendo cómo está nuestra población. Para que los que no han, digamos, observado este tema del modelo integral de atención en salud del MIAS, hay ciertos tipos de rutas. Hay la ruta madre que se llama la ruta de mantenimiento, digamos que es la que debemos estar todos ubicados, y hay unas rutas específicas. En esas rutas específicas es donde queremos incorporar una ruta específica para que el sistema de salud colombiano tenga más orientación de cómo tratar a los pacientes con sospecha o diagnóstico de lepra e incluso cómo hacer las intervenciones poblacionales y colectivas. Desde luego, yo solo quiero un poco para ilustrar al auditorio un poco en la historia. Aquí está el doctor Sotomayor, es un experto en la historia de la medicina. Pero en la explicación del proceso de salud y enfermedad han existido muchísimos aspectos. Digamos el unicausal, que en mi opinión también parte de la época de Robert Koch y de Gerard Armand Hansen, esa explicación unicausal de alguna forma persiste, aunque ya sabemos que ahí las enfermedades se producen por múltiples aspectos. Entonces, ese ejercicio multicausal es importante tenerlo en cuenta, pero persiste nuestro enfoque microbiológico. Yo quiero que vean en esta gráfica y me pregunten quién hace falta, haciendo ese preámbulo. Estamos en conexión, digamos, virtual y nos están escuchando vía streaming o por YouTube, no sé por dónde, pero alguien nos está escuchando fuera, entonces no les puedo dar. El que no está ahí es la bacteria. ¿Sí? Entonces, hoy día, en los aspectos de explicación de determinantes en salud y algunos que utilizan la medicina latinoamericana, algunos la determinación social, dan una explicación sobre las enfermedades, etcétera, pero el fundamento en la estrategia actual del ministerio y en particular de lepra es que el eje no son las bacterias, son las personas, son sus familias y son las comunidades. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que transformar cómo los médicos vemos la enfermedad. Y es una nueva forma que yo observo frente a la explicación del proceso de salud y enfermedad. No vamos a dar una charla de salud pública sobre esto, pero creo que el ministerio ha dado un proceso un poco más claro de cómo abordar los determinantes, ¿sí? Es un tema complejo porque las teorías son complejas, pero de alguna forma decimos, tenemos que abordar las personas, la familia y la comunidad, y tenemos otros campos de acción que son los aspectos institucionales, el hogar, lo educativo, lo laboral y lo comunitario. Ese es el marco del modelo y las rutas. Pero tenemos algunos retos, ¿sí? Yo ya voy a finalizar, pero antes de proseguir en este tema corto, solo quiero decir que tenemos ciertos desafíos un poco para los que están muy fijos al tema de lepra. Uno, que lo mencionó ahorita Claudia, es que necesitamos establecer una vigilancia rutinaria de la resistencia a fármacos para lepra. Tenemos muchísimos desafíos. Colombia es reconocido porque reportaba casos resistentes de lepra porque tenía con qué reportar los hallazgos, pero en el reporte del año pasado reportamos 0. Y 0 es porque no tengamos casos que probablemente sean resistentes, sino que no teníamos operando la tecnología para el tema de la vigilancia. Entonces es un tema en el que yo y nosotros hemos pensado que lo ideal es que todos nuestros pacientes tengan vigilancia de la resistencia. Pero eso tiene un parámetro agregado, que tenemos que tener control de calidad. Es decir, que las instituciones que hagan la vigilancia también por encima deben tener un control de calidad. Con eso, si informa resistente, de alguna forma tengamos un análisis específico. Un punto importante, que nuestros sistemas de información mejoren.
Y otro aspecto que lo mencionó también Claudia, es que necesitamos la escala de Ridley y Jopley operando en todo el país. No solo por estandarizarnos a nivel internacional, sino que es muy importante ver en una escala de 1 a 3, que es la que está, es diferente a una escala de 1 a 6, que nos da unas precisiones un poco más claras sobre cómo abordar un paciente. Un paciente con una escala de Ridley con más de 4, quizás su enfoque terapéutico podría ser diferente, ¿sí? Entonces es un avance importante que hay que tener en cuenta. Pero uno de los problemas en lepra es su asocio con tuberculosis, porque la gente cree que el diagnóstico de la lepra se hace con una baciloscopia, y si la baciloscopia no le muestra bacilos, dicen no tiene lepra. La baciloscopia tiene un fundamento de clasificación, es otro de nuestros desafíos. Pero quizás el punto en el que yo creo tenemos más barreras es en el diagnóstico tardío. O sea, de alguna forma tenemos que crear una opción para que las personas y los médicos que ven pacientes con manchas, máculas, pápulas, hipercrómicas, hipocrómicas, con alteraciones de la sensibilidad, consideren que ese paciente tiene lepra y rápidamente tomen la decisión de que es un diagnóstico de lepra y lo podamos tratar, ¿sí? Yo quisiera que tuviéramos más casos, pero no para decir hay epidemia o cosas de esas, sino para que realmente los casos que aún no conocemos los podamos abordar. Aquí tengo la ayuda de memoria, pero antes de incorporar algunos aspectos de estos retos, desde luego tenemos varios aspectos que definir en estas rutas. Es un desafío en el ejercicio de que la lepra tiene una casuística de 300 casos anuales, pero es que las personas que han sido afectadas son muchas más. Entonces no es solo saber que hay casos nuevos, sino que todos los pacientes deben ser tratados en el marco de un proceso general. No obstante lo anterior, estos retos que menciono ahí, pues hemos tenido ciertos logros. Desde luego hemos mantenido la meta de eliminación, pero digo que lo más importante es que pudiéramos bajar la discapacidad. Mantenemos los recursos desde la nación para las transferencias nacionales y desde luego hemos tenido un ejercicio que yo creo que es muy importante, el plan estratégico anterior que ya acabó en 2015, yo tuve la oportunidad de liderarlo y una de las tareas que yo puse fue que los pacientes se asociaran. Hoy día tenemos más de 10 asociaciones de pacientes que han sido afectados por la enfermedad y sus familias establecidas y operando en todo el país. Y se ha creado una federación nacional que se llama Fele Hansen. Entonces, ese punto que en algún momento consideré cuando lideramos el plan estratégico anterior, me preocupa un poco decir tantas asociaciones, pero es importante que los pacientes se pronuncien y nosotros, aunque ellos vienen a nosotros a pedirnos cosas, desde el punto de vista del activismo es muy importante. Fele Hansen se reunió el año pasado en Cartagena, yo iba a asistir, infortunadamente coincidió con el paro de Avianca, pero de alguna forma podemos seguir que los pacientes siguen activos y siguen trabajando por defender sus derechos. Otro importante aspecto es que el ministerio no está solo. Yo creo que tenemos el apoyo de diferentes instituciones, entre esas está el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras, los sanatorios de Aguados y Contratación, la Asociación Alemana de Asistencia a Enfermos con Lepra y Tuberculosis, el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Salud. O sea, tenemos una gran gama de actores que nos pueden ayudar desde la nación a fortalecer el programa. Entonces eso era lo que les quería decir y desde luego pues agradecer por el tiempo que me han dado para presentar esta información. Muchas gracias. Teresa Rincón, directora del archivo del Museo de Agua de Dios. Posteriormente el doctor Michel Faisal, personajes en la historia de la lepra en Colombia. Muy buenos días. Agradezco al doctor Sotomayor la oportunidad que me da de hablar de lo que más me gusta, el Museo Médico de la Lepra. Realmente esta es una iniciativa que nace a partir de un encuentro de amigos aquí en la misma academia, a los que ustedes ya conocen, algunos de ellos, el doctor Sotomayor, la doctora Nancy Patricia, el doctor Michel Faisal, otra participante Patricia Devia Angarita que vive en el exterior, el doctor en ese entonces también director Juan José Muñoz, empezaron a hablar sobre este tema, crear un museo a partir de una propuesta que les hace el doctor Hugo Sotomayor.
sobre un legado para dejar a la historia, sobre todo por el impacto que tiene la enfermedad de la lepra en Colombia. Hablo de lepra porque soy de las que defiendo seguir utilizando este tema, más en un espacio histórico, entonces mis términos van a ser hacia la enfermedad sobre lepra, ¿listo? Lo que decía ahorita el doctor. Cuando me hablaron a mí de museo, pues una institución de salud y hablar de museo es toda una enredadera, ¿cierto? Uno no sabe eso que tiene que ver una cosa con otra. Pero alterno la institución que estaba haciendo, organizando los archivos institucionales. Había una meta, había una propuesta, había una obligación normativa que era la ley 594 y dice haga tablas de retención. Para eso, fíjese qué tiene documentalmente. Pues teníamos murciélagos, comején, etcétera. Todo eso era lo que teníamos, afortunadamente. Y después van a saber por qué. Entonces, para esto quiero empezar con una frase de Daniel Castro Benítez, director del Museo Nacional, donde dice la educación museística como práctica de libertad, equidad e inclusión. Permite reconocer lo nuevo con libertad, participar y propiciar activamente experiencias y estar dispuesto a aceptar nuevos significados. ¿Por qué tomo esta palabra? Porque el Sanatorio de Agua de Dios se replanteó qué iba a hacer con un museo y para ello a esta institución, a esta organización que iba a enfocar todo su trabajo histórico como institución, tenía que darle una razón de ser. Para eso se hizo una investigación histórica por parte del doctor Hugo Sotomayor sobre la lepra en Colombia y la estructuró en 5 etapas, donde nosotros como institución, de acuerdo a nuestra situación de conocimiento ya de lo que teníamos documentado, decidimos que íbamos a enfocar la exposición de museo en la segunda etapa. 1870, Amauer Hansen dice que la lepra es altamente contagiosa y hay que tomar determinaciones, y 1963 se cierra el ciclo de ese enclaustramiento, de ese secuestramiento del enfermo de lepra y se declara municipio Agua de Dios, con una misión y una visión. ¿Qué empezamos a hacer? Un trabajo de campo con toda la gente, esto lo hizo el pueblo de Agua de Dios. Todos los intereses de este museo están aquí reflejados en nuestro museo. ¿Qué querían? ¿Qué perspectivas tenían? ¿Cuáles eran sus experiencias de vida? ¿Qué querían que se hablara a través de un museo? Por eso nosotros encontramos desde grabaciones de historias de vida, encontramos documentos personales, encontramos elementos personales de la vida del enfermo de lepra. Además, hicimos una convocatoria antes de la inauguración del museo donde un paciente, un hijo de enfermos de lepra, fue el que creó el logosímbolo del Museo Médico de la Lepra. Y el día de lanzamiento del Museo Médico de la Lepra se llevó a cabo el 22 de agosto del año 2009 con mucha participación a nivel local, a nivel departamental, a nivel regional, que nos dio una gran satisfacción interinstitucional, como fue la misma Ministerio de Cultura. Y empezamos a trabajar, ¿qué queríamos hacer nosotros con el Museo Médico de la Lepra? Con esta exposición que se hizo, con este lanzamiento que se hizo, y eso nos lo dio toda la base, la historia, la investigación, la que hizo el doctor Hugo Sotomayor, y el descubrimiento que empezamos a hacer a través de los archivos históricos de la institución. Digamos que el primer lanzamiento que salimos al rodeo fue cuando nos dice el Ministerio de Salud, vamos a hacer el primer encuentro de salud pública a nivel nacional en Bogotá, le vamos a abrir un espacio para que lleven ustedes y participen allá. ¿Qué llevamos? No, hablar sobre lepra desde la parte médica no impacta. ¿Qué impacta? El museo, era lo nuevo, llevémoslo, y realmente impactó. Se nos acercaba mucha gente a hablarnos al oído, decía, yo soy enferma de lepra, mi papá era enfermo de lepra, todo el mundo, y yo les decía, tranquilos, aquí puede hablar tranquilo, hábleme, que nosotros todo el día hablamos de lepra ya, no tiene por qué darle miedo. Es eso, empezar a hablar de lepra en unos espacios donde la gente pueda ver un tema que es tan reprimido, un tema que está tan estigmatizado y esa es nuestra estrategia como museo, hablar de lepra en todos los espacios donde se nos dé la oportunidad.
Después de esto y de un esfuerzo que le hizo la doctora Nancy Patricia con unos recursos que se consiguieron, se adecuó el edificio Carrasquilla, que estaba abandonado desde el año 2004, se reorganizó y se abrió el espacio para mejorar, digamos, la exposición del Museo Médico de la Lepra. Desde el 31 de enero del 2010 estamos ahí instalados en este edificio, estamos en todo el centro del municipio y contamos con la visita diaria en nuestro mismo horario de trabajo. Las visitas de fines de semana se hacen previa concertación, para que por favor lo tengamos también en cuenta. Esto lo trabajamos con todas las universidades que nos visitan, con todas las instituciones que nos visitan, y es un trabajo pues de día a día que hacemos todos. Este es, digamos, como el equipo permanente que se hace visible siempre frente al trabajo que hemos venido haciendo con el museo, con el esfuerzo que se hace de mantener al museo como ese espacio de restitución de la historia frente al enfermo de lepra y lo que se le hizo en nuestro país. Tengo que tener en cuenta y tengo que decírselos que a partir de la creación del museo fue descubrir y tener que decirle una realidad a la sociedad médica colombiana. La ignorancia de la sociedad médica colombiana fue la que hizo que se violaran los derechos humanos al enfermo de lepra. A partir de eso y a partir del hecho de que el manejo que se le dio al enfermo de lepra desde 1870 hasta 1900 fue netamente policivo, llevó a que se encaminaran situaciones de violación hacia el enfermo que no se han hablado. ¿Cuáles son esas? Desplazamiento forzado, anulación de derechos civiles constitucionales, secuestramiento, desmembramiento familiar, experimentación médica. Todo esto debidamente comprobado y documentado por nuestros archivos. Entonces veamos cuál es el impacto histórico que tiene el sanatorio y lo que nosotros estamos promulgando. Por eso el Museo Médico de la Lepra se ha convertido en un espacio de formación, de sensibilización y sobre todo de motivación a que todos los que llegan allí vaya y hablen sobre lepra, hablen lo que existe en Agua de Dios, lo que se hizo en Agua de Dios y en los leprocomios de Colombia y sobre todo ayuden a que se detecten los casos a tiempo. Esa es nuestra premura con el Museo Médico de la Lepra. Nosotros le damos instrucciones básicas porque nosotros como guías de museo también hemos aprendido desde la parte de fortalecernos en las unidades de salud de nuestra institución a que nos enseñen en qué consiste la enfermedad, cómo se detecta, cómo se trata, porque todo esto se pregunta dentro de nuestro espacio de museo. Y es una forma de nosotros también llamarle la atención al bacteriólogo, al psicólogo, al dermatólogo, al estudiante de medicina y decirle, mire, ustedes tienen una responsabilidad, tienen que salir a saber sospechar de lepra en una mancha. Eso es lo que hacemos nosotros, ayudar a formar también, a concientizar a todas las personas que están en el sistema de salud de nuestro país. No nos visitan solamente relacionados con la salud, resulta que tenemos también gran impacto a nivel de estudiantes de antropología, estudiantes de arquitectura, estudiantes de sociología, de todas las ramas nos visitan a nosotros, la verdad, hasta arquitectura. Todo es interesante en Agua de Dios, absolutamente todo llama la atención en Agua de Dios. Agua de Dios es, como lo dice el doctor Hugo Sotomayor, es un museo de sitio, porque todo tiene una historia, absolutamente todo. Nosotros hemos interactuado en muchos espacios y hemos empezado a hacer muchas buenas relaciones a nivel nacional e internacional. Hemos estado con el grupo Morán de Brasil, que es fuerte en el manejo de los derechos de los enfermos de lepra. Hemos estado con el grupo Nippon, que está interesado mucho también en la parte del trabajo de documentar muy bien la historia de la lepra. ¿Por qué? Somos la única institución a nivel mundial que tiene evidencia sobre el manejo de la lepra escrita. Todos los países, acordémonos que como era altamente contagiosa, entonces todo se eliminaba, se exterminaba, ¿sí? Para evitar contagios. Colombia y más nuestra institución por los, ¿cómo se dice?, por los estilos de vida de las entidades públicas, nosotros fuimos desordenados, afortunadamente, y no los eliminamos. Hoy día es nuestra fortaleza, no solamente nacional,
sino también internacional. Hemos hecho exposiciones conjuntas. Para este año aspiramos programar la segunda exposición, la tenemos hablada con el doctor Cachiotis, el subdirector de Patrimonio del Archivo General, con una connotación especial, y es que todo documento de 1905, creo que es hasta 1900 o hasta 1905, no me acuerdo bien cómo es la fecha que él me dio, los datos que él me dio, ya se constituye como documento patrimonial del país, ya se declara patrimonio del país y entra al Banco Nacional de Bienes Culturales Documentales del país. Entonces nosotros tenemos mucho de esto. Nosotros hay que tener en cuenta que nosotros como institución administrábamos todo el contexto, tenía una potestad del director y era todo el contexto de la vida del lazareto como tal. Entonces nosotros tenemos procesos jurídicos, tenemos tenemos documentos administrativos de la policía, tenemos de las comunidades religiosas, tenemos periódicos, tenemos cédulas, tenemos registros civiles, tenemos registros de nupcialidades, los permisos para que pudieran casarse, cardes, porque a todo mundo lo inventariaban, a los niños, a los adultos, todo eso está ahí documentado. Entonces, indiferente al tema de los documentos, todo tiene la connotación histórica para lo que es fortalecer este proceso de nuestro Museo Médico de la Lepra. Hemos interactuado internacionalmente también, afortunadamente. Recibimos todos los meses visitas, siempre estamos trabajando con universidades, todos los grupos, o así sea una persona, a todos los recibimos, porque lo que nos interesa es hablar de lepra. Eso es lo que hacemos nosotros como institución y más específicamente como museo, fortalecer todo nuestro contexto del municipio para que así haya una mejor concientización, una mejor divulgación y sobre todo un respeto hacia aquellas personas que padecieron la enfermedad de la lepra, que no sigamos manteniendo esa situación de estigmatización, al contrario, es más bien de cariño y respeto y admiración por lo que fueron y por lo que vivieron. Estos son todos los trabajos que nosotros venimos haciendo, los convenios, las personas que nos visitan. ¿Y qué enfocamos nosotros? Nosotros enfocamos en todo este proceso que hemos llevado, hemos ido creciendo y fortaleciendo. Y lo último que estamos contextualizando y estamos manejando muy fuerte es la situación de violación de derechos humanos, secuestramiento, experimentación médica, anulación de derechos civiles constitucionales, moneda especial, cédula especial, desmembramiento familiar, desaparición forzosa. Aquí es una evidencia muy bonita, esto es una experiencia que vivimos con un historiador de Buga, donde él buscaba a esta tía, la tía se llamaba de la Torre Aldán Berta María, la trajeron de 16 años a Agua de Dios, pero debajo está tachadito y dice Sarria Pineda Blanca Livia. Era una condición que el estadista del lazareto decía, usted a partir de ahora no se llama así, sino se llama así, y ya, paré de contar. Desaparecían la persona y todo su historial. Y resulta que buscando y buscando a la señora Latorre nunca la encontramos. Pero el último día, porque se dedicó unas vacaciones completas, él se vino desde Buga a buscar, a ayudarnos a buscar, porque los soportes están en intervención, y el último día en la historia clínica, en ese pedacito donde está tachado, vinimos a saber que esa era esa persona que él buscaba. Y de ahí se desarrolló todo un contexto incluso de construcción histórica de su familia, porque ya tenía familia en Barranquilla, en Venezuela, en Estados Unidos, a partir de ese encuentro. Entonces, y tenemos los casos de fuera, la desaparición forzada de fuera, los niños que por características europeas, como son los boyacenses, santanderianos y antioqueños, fueron dados por comunidades religiosas en adopción a europeos. Entonces, ellos también están nuevamente volviendo a querer buscar sus familias. Nos están escribiendo a decir, mire, yo soy de Agua de Dios, Colombia, es el dato que le dan, pero no sé quién es mi familia, quiero encontrarla. Una resolución que me parece espectacular, esta es de 1914, y está el libro original allá son 5 libros originales, dice, de la Junta Central de Higiene, ¿en qué? En uso de sus facultades legales, resuelve. Está todo a mano, es increíble leer las determinaciones que tomaban, las órdenes que daban,
Todo ese contexto es bien interesante para los médicos que quieran, a los que tengan intereses históricos, para que lean todo lo que hacía la Junta de Higiene de Colombia. No era la que reemplazó al ministerio, o sea, ellos fueron primero que el Ministerio de Salud como tal. Esta es el acta de posesión como director de la banda de música de Agua de Dios por parte del maestro Luisa Calvo, el gran Beethoven de América. Son tesoros. ¿Y qué esperamos? Conclusiones como estas cuando nos visitan. Agua de Dios es sinónimo de amor, coraje y esperanza, que los suspiros de tanto que escuchen este museo y siempre tantos escuchen en este museo y siempre para aprender y para amar más a nuestros semejantes. Este museo es la más excelente iniciativa para que nosotros profesionales de la salud y todo el país en general nunca olvide hasta dónde llega la capacidad del ser humano para violar la dignidad humana y por una enfermedad, que sirva de experiencia para que jamás lo volvamos a repetir. Cuando se muestra de esta manera la historia de las injusticias con los pacientes del pasado, se humaniza y sensibiliza la atención de los pacientes actuales. Esas son conclusiones que nos motivan a seguir trabajando. Seguimos trabajando, ¿por qué? Porque nos piden que hablemos de lepra. La misma gente nos pide eso. Alguna vez en el Archivo General, en la sustentación de tablas de retención, decían, ¿y por qué no incluyen este tema en riesgos profesionales para que nos den capacitación a todas las instituciones sobre lepra? Esa fue una sugerencia que hicieron en el Archivo General. Y no se ha dicho todo. Seguimos investigando, seguimos incursionando y todavía muchos documentos por descubrir, mucha información. Nosotros cumplimos con todo, un museo debidamente registrado, con todos los criterios legales que nos corresponde como museo ante el programa de fortalecimiento de museos y con quienes participamos como delegada pues por ese contexto histórico y fortaleza, somos delegados por Cundinamarca ante la Mesa Nacional de Museos, hago parte del Consejo Nacional de Museos, ahorita va a salir nacional, ahorita va a salir la política específica de museos para Colombia. Y me despido con esta frase y muchísimas gracias. Una experiencia sacramental, es una experiencia maravillosa y es un turismo médico importantísimo. Creo que deben ir. Agua de Dios es absolutamente espectacular. La gente aprende mucho medicina y tiene un contacto especial con el dolor y el sufrimiento. Buenos días. Mis agradecimientos al doctor Hugo Sotomayor por la invitación a presentar este tema, que aunque es muy extenso, traté de resumirlo y dando los principales tópicos importantes de los personajes históricos médicos en la enfermedad de Hansen en Colombia. Estamos celebrando el último domingo de cada enero el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Hansen, pero fue más la lucha contra el estigma. Esto lo promulgó, lo idealizó el señor Raoul Folliot en Francia, siendo periodista, pensó que deberíamos los médicos y todas las poblaciones del mundo pensar en la eliminación del estigma contra la enfermedad, no solamente cambiando el término, cambiando la palabra, sino cambiando la concepción de lo que significa estigma contra los pacientes de esta penosa enfermedad. La enfermedad de Hansen, si bien es cierto, es una enfermedad infecciosa que se adquiere por un contacto directo y prolongado durante muchos años. Es una enfermedad que tiene una característica del punto de vista infeccioso que es contagionista. El cambio de la concepción de la enfermedad pasó de los miasmas a la teoría contagionista. Y esto fue uno de los primeros, fue Koch a través de la tuberculosis y después con la enfermedad de Hansen, como enfermedades en las cuales se comprobaba realmente que existía un agente infeccioso. Y eso cambió entonces la concepción. Si bien es cierto que es una enfermedad infecciosa, cuyo agente etiológico es una Mycobacterium leprae y también Lepromatosum ahora, realmente la enfermedad se desarrolla por la lucha entre ese agente y el sistema inmunológico. Esa lucha entre esas dos condiciones es lo que realmente acarrea el desarrollo de la enfermedad. Y eso así fue como lo entendió Juan de Dios Carrasquilla, uno de nuestros personajes históricos que vamos a mirar. Él pensó que si bien es cierto existía la posibilidad de contagio, algo existía que algunas personas desarrollaban la enfermedad estando en un mismo hábitat, en una misma connotación familiar,
y otras personas no lo desarrollaban. Entonces se consideró que existía algo que se lo llamó el factor T en ese momento, que se pensaba que eso sería algo inmunológico, lo que ahora entendemos como algo inmunológico, que estaba en las defensas de las personas. Juan de Dios Carrasquilla, siendo uno de los primeros médicos graduados de la escuela en Colombia, la Universidad Central de la Nación en 1852, o sea, es el primordio de la Universidad Nacional. Para el profesor Fernando Sánchez Torres, considera que la Universidad Nacional realmente nació con la Universidad Central, pero bueno, eso no es el tema de ahora. El tema es que este investigador y médico desarrolló todo un proceso de idealización respecto a esta enfermedad. ¿Y qué pensó primordialmente el profesor Juan de Dios Carrasquilla? Pensó que existía una similitud con la enfermedad que era la sífilis. Entonces, pensó que existía realmente 3 etapas parecidas a lo que se conocía la sífilis. Para esa época, cualquier dermatólogo tenía que ser sifilógrafo, tenía que saber de sífilis, tenía graduaciones en sífilis y, por supuesto, en enfermedad de Hansen. Y a mí se les daba ese título, hansenólogos o sifilólogos, relacionados precisamente con esto. Entonces, él pensó que existían esas 3 etapas y pensó que la iniciación de la enfermedad se iniciaba como en el chancro, como en la sífilis, con una lesión primaria, con un chancro, y que después se atenuaba y después aparecían las diferentes lesiones secundarias, como pareció a la sífilis, que eran la secundarismo luético, en este caso para la enfermedad de Hansen, aparecían las diferentes manifestaciones de la enfermedad, tanto neurales como oftalmológicas, como cutáneas, y así fue como lo pensó inicialmente el profesor Juan de Dios Carrasquilla. Para esa época se estaba hablando de la sueroterapia, para algunas otras enfermedades como la difteria, con un éxito importante. Entonces él pensó que existía algo en la sangre de los pacientes, esa bacteria que ya se sabía para esa época que era una bacteria, porque así fue como lo describió en 1871 Mario Hansen. Entonces se conocía que existía la teoría contagionista. Pero ¿dónde se encontraba? Se pensaba que estaba en el torrente circulatorio, en la sangre de los pacientes. Ahí estaba entonces esa bacteria. De tal forma que él pensó que si extrayendo esa bacteria e inoculándosela a algún animal, se podría conllevar a la creación de anticuerpos, en ese caso, unas condiciones que van a favorecer que la enfermedad no se propague y no se manifieste. Es algo inmunológicamente importantísimo. Realmente fue de las primeras personas que habló de la inmunología en la enfermedad de Hansen, en el tratamiento inmunológico. Después, como ustedes saben, empezó tratamiento farmacológico y es el que actualmente se ve. Pero también el tratamiento inmunológico hay que pensarlo y él fue uno de los primeros que lo pensó, en Colombia y en América como tal. Hubo otros investigadores en otras épocas que también pensaban en tratamiento sueroterapio, pero este fue el primer persona que lo pensó como tal. Entonces, ¿qué consistía el tratamiento sueroterapio del profesor Juan de Dios Carrasquilla? Que era extraer sangre de los pacientes, esa sangre se hacía un centrifugado y se inyectaba el suero de esos pacientes al caballo, al lomo o al lomo de un caballo, y se sangraba el caballo después de más o menos unas 3 semanas de diferentes replicaciones. El texto completo del Juan de Dios Carrasquilla es muy interesante, muy importante. Aquí lo tenemos en la Academia Nacional de Medicina, quien quiera consultarlo, sobre todo el proceso que hizo de la investigación sobre esto. Y posteriormente entonces al caballo se le extraía la sangre, se preparaba el suero, y ese suero es el que se le inyectaba a los pacientes por vía subcutánea en pequeñas cantidades, 10 a 15 centímetros subcutáneos o intradérmicos, pero también se hacía por vía intraabdominal y alcanzaban también a utilizar por vía oral, a través de bebidas tomadas a esos pacientes. ¿Qué experimento se hizo? En Agua de Dios, este es el profesor Juan de Dios Carrasquilla, en Agua de Dios el profesor Juan de Dios Carrasquilla inició las primeras investigaciones sobre este padecimiento. En Agua de Dios tenemos, se apagó algo acá. En Agua de Dios, y preciso se salió el técnico.
En Agua de Dios tenemos el edificio Carrasquilla. Como dijo el doctor Hugo, todos los médicos tenemos que hacer un pagamento. Todas las personas que trabajamos en salud tenemos que hacer un pagamento. Pagar la deuda de nuestros antepasados médicos que hicieron con los pacientes afectados de esta enfermedad, que fue la reclusión en diferentes lugares del país, Caño del Oro, después igualmente Contratación y Agua de Dios. En este momento tenemos Agua de Dios y Contratación. Entonces el doctor Juan de Dios Carrasquilla, que existe un busto, existe una figura enfrente al edificio Carrasquilla que mostró María Teresa, ya está bien. Enfrente al edificio Carrasquilla se encuentra este busto en conmemoración al profesor Juan de Dios Carrasquilla. No se sabe si ese edificio perteneció o tiene que ver algo con la familia Carrasquilla, de todas maneras es patrimonio de la nación, patrimonio importante de la nación, esa figura como tal. Entonces escogieron una serie de pacientes, los más graves, los más enfermos, estaban aislados, les daban nutrición, o sea, mejoraban las condiciones de nutrición y de higiene. Esto es haciendo lo que recomendaba Beck en esa época, que el tratamiento para la enfermedad de Hansen, como no existía nada más, era el aislamiento, la nutrición, buena alimentación y la higiene. Esos tres pilares son los que se contemplaron, e inclusive Amadeo Hansen, a pesar de que conocía que existía el bacilo, también se recomendaba para esa época. Y Colombia no era la excepción, los médicos hacían según la recomendación internacional. En San Juan de Dios se hacían las recomendaciones internacionales, inicialmente de Francia, después por la Real Academia Médica de Inglaterra, es decir, que decían estas recomendaciones que seguían los médicos en esa época. Era el aislamiento, la nutrición y la higiene. Y en ese caso utilizó entonces la seroterapia para esos pacientes. Le dio bastante éxito, tanto fue el éxito realmente que se ha considerado que ya existía la cura para la enfermedad de Hansen o lepra, que para esa época se conocía, a través de la seroterapia. Esos hallazgos fueron tan importantes que fueron escritos, por supuesto, que el gobierno nacional le pidió que representara a Colombia en un congreso internacional sobre lepra en Berlín a finales de 1897. Desafortunadamente, ninguna persona en esa época, otros científicos a nivel internacional, pudieron replicar estos resultados y realmente el tratamiento entró en desuso. Por supuesto que después sucedió a estas investigaciones la figura del profesor Federico Lleras Acosta. Es importante conocer la figura del profesor Federico Lleras Acosta porque bajo esa penosa calamidad que él tenía médica, tenía que andar con un armazón a través de su cuerpo, con una prótesis de hierro para poder mantener su columna en una posición y a pesar de eso tenía que andar con la cabeza inclinada, con grandes dolores y grandes padecimientos. Y a pesar de eso se desarrolló, primero como médico veterinario, la primera escuela de medicina veterinaria en la Universidad Nacional, bajo la tutoría del profesor Claude Bericel, francés, que fue el primero que llegó a fundar esta escuela. Y él se dedicó a la bacteriología, con un muy buen éxito. Y a pesar de esas dificultades físicas que él tenía, él amó a los pacientes con enfermedad de Hansen y trató de ayudarlos en su mayor expresión. Es el paradigma realmente de la medicina en Colombia. El profesor Federico Lleras Acosta se desarrolló en torno a esa enfermedad, la enfermedad de Hansen. Pero también tuvo otros hallazgos importantes como las investigaciones en algunas infecciones en el ganado vacuno, que eran muy importantes para esa época, como el carbunco, y otras enfermedades como tal. Él se dedicó a hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero era tanta la experiencia que tenía que ya podía reconocer en los pacientes la enfermedad, clínicamente la podía reconocer. Y lo hizo en su laboratorio particular, porque el desarrollo de él fue hasta principios de 1908, más o menos, hasta 1930 y pico, cuando se hizo el Instituto para Investigaciones en Lepra, que con los años se transformó en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Esas investigaciones las hizo a nivel particular, y él se situó en tres tópicos importantes en torno a la enfermedad de Hansen. El primero es poder hacer el cultivo. Para esa época nadie había podido cultivar el bacilo, nadie podía conocer el bacilo, y él sí trató de hacer esa primera investigación.
La siguiente investigación es hacer el diagnóstico mediante pruebas inmunológicas muy novedosas para la época, que era la desviación de complemento, que ahora lo conocemos como la fijación del complemento. Y la otro aspecto que él trató fue la seroterapia, o sea, se avanzó al tratamiento de la enfermedad de Hansen. Son 3 pilares que debemos reconocer. Obviamente la obra del profesor Federico Lleras es muy importante y mucho más extensa, pero para lo que pretendemos ahorita, estos son los pilares interesantes. Él hizo el cultivo un poco diferente a lo que se conocía para esa época. El cultivo lo hizo a través de la sangre de los pacientes. Sangraba a los pacientes, extraía la sangre y a través de un medio Petragani que existía para esa época, logró cultivar el bacilo. Ese cultivo lo replicó a algunos animales de experimentación. Macaco, aquí tenemos una foto en el Museo de la Historia de Museo de Historia de Medicina, hay una de las fotos de un macaco que él consideró que había sido inoculado con este bacilo. Pero también lo hizo en caballos, en ganado vacuno, en ratones, en curíes. Él pensó que existía realmente ese cultivo. Y a partir de entonces, de ese cultivo, fue que comenzó a hacer las diferentes investigaciones. Desafortunadamente, en esta Academia Nacional de Medicina, en esa época, en los años 30, cuando él promovió y mostró los resultados, realmente hubo mucha discusión si realmente era un cultivo o era realmente una contaminación, y el profesor Abraham Afanador fue uno de los primeros que consideró que no realmente era como tal, sino era realmente una contaminación. Lo segundo que él hizo después de ese cultivo es hacer la determinación del diagnóstico de los pacientes. Entonces hizo una cosa muy novedosa, a semejanza con lo que hace en la reacción de Wassermann para la enfermedad de la sífilis, que es entonces la fijación del complemento, que en ese momento era la desviación del complemento. Entonces la desviación del complemento, utilizando entonces las cepas que él había cultivado en ese medio de Petragani y en diferentes animales, lo ponía en contacto con el suero de los pacientes y permitía dar una titulación sobre la enfermedad. Los hallazgos de él, aquí también están los libros que él publicó. Es más, la revista donde se publicó fue la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que está también aquí los que quieran consultarla. Hizo más de 13.000 pacientes, y 3.000 pacientes en la cual se escogieron unos pacientes con enfermedad de Hansen, tanto clínico como bacteriológicamente activos. En ese momento se hacía la baciloscopia de las lesiones y también de la linfa. En segundo lugar, escogió pacientes que se consideraban inactivos baciloscópicamente, pero que tenían lesiones. Otro grupo de pacientes eran familiares enfermos de pacientes en Agua de Dios, todo eso se hizo en Agua de Dios. Y el otro grupo de pacientes eran personas sanas que no tenían enfermedad de Hansen, pero que vivían alrededor de los pacientes en Agua de Dios. Eso lo conllevó a una sensibilidad y una especificidad muy alta, de casi el 97-98%. Eso era un hallazgo importantísimo porque era un avance en el diagnóstico de la enfermedad. Para los que les gusta la historia, existe un libro que es la Cronillas de Contratación, en la cual quien hacía el diagnóstico de la enfermedad de Hansen eran pacientes expertos con enfermedad de Hansen, obviamente personas que habían padecido la enfermedad. Existe un relato muy hermoso que es la vieja de Altas, que era una señora, una matrona, con su facies leonina, y que señalaba quién tenía y quién no tenía enfermedad de Hansen, y los daba de alta. Dar de alta es que se iba para el sanatorio en contratación. Eso se hacía el diagnóstico. Para la época del general Reyes, por ejemplo, y la época del general Santander, decía que los únicos que tenían el derecho a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Hansen eran los profesores, pero para esa época contar con profesores obviamente era absurdo, realmente quien hacía el diagnóstico era eso. Entonces, la baciloscopia, bien sea en el moco o en la linfa, se hacía en esa época y era uno de los métodos diagnósticos. Y obviamente la clínica, las características clínicas de la enfermedad. El profesor Federico Lleras Acosta, una de las cosas interesantes que hizo él fue conocer la enfermedad de Hansen, diagnosticarla a Luis Antonio Calvo, el músico más insigne que hemos tenido para esa época, el dueño de los intermesos y de mucha música importantísima,
Ese es realmente el Mozart colombiano, aunque no tiene nada que ver con eso, tiene un brillo propio, no tiene que compararse con nadie, es un brillo propio del profesor, del maestro Luis A. Calvo, y los que les gusta la música, los invito a que la escuchen porque realmente es muy hermosa. El profesor Federico Lleras Acosta recibió en su laboratorio particular, con ayuda de la esposa, él era el ayudante de estos preparados, y en ayuda de su esposa vio al maestro Luis A. Calvo, que era un muchacho para esa época, 1916, y apenas lo vio dijo, este hombre desafortunadamente tiene enfermedad de Hansen. Y después comenzó a recordar que lo había visto en alguna parte. Y sí lo había visto porque el doctor Federico Lleras era una persona muy culta, hijo de personas muy cultas, y también lo era él, de tal forma que él comenzó a recordar que lo veía él interpretando, bien sea los instrumentos o cantando en los coros en esa época en Bogotá. Desafortunadamente tuvo la razón el doctor Federico Lleras Acosta, digo desafortunadamente porque después para ahí fue un calvario para el maestro Luis A. Calvo. Una cosa interesante que dice la historia es que el profesor Luis A. Calvo no solamente le hizo el diagnóstico, el maestro Federico Lleras Acosta, sino en conjunto con un padre que es el padre Perico, lo acompañaron hasta Agua de Dios, lo llevaron hasta Agua de Dios a poderle suplir esas dificultades que tenía llegar a Agua de Dios. E igualmente se encargó, realmente fue una de las personas que se encargó del maestro Luis A. Calvo, y eso fue algo muy interesante de conocer la historia de Federico Lleras Acosta. Entonces Federico Lleras Acosta, después el siguiente consideración que hizo, dijo, tengo que hacer el tratamiento para esos pacientes, siendo bacteriólogo, no siendo médico. Después se hizo médico porque la Universidad de Antioquia y después de Costa Rica le dio el título honoris causa, siendo bacteriólogo. Pero es de las mejores contribuciones que ha hecho. Entonces, siendo eso, dijo, tengo que pensar el tratamiento para esos pacientes. Y se creó entonces la seroterapia. Todos creíamos que Federico Lleras Acosta había llegado únicamente al diagnóstico, pero también hizo seroterapia. ¿Cómo la hizo? A partir del cultivo que él le había creado, en ese medio que les conté de Petragani, a partir del cultivo entonces hacía la seroterapia, inyectando ese medio de cultivo a los mismos animales, caballos, y sangrando a los caballos e inyectándoles entonces a los pacientes por vía subcutánea. Decía que existía éxito. Tanto es que cuando volvió Luis A. Calvo a Bogotá en los años 30 a hacer un concierto y una conmemoración que se le hizo, Luis A. Calvo no mostraba ningún signo de enfermedad de Hansen. Tanto es que la gente decía, este no tiene enfermedad de Hansen. Entonces, posiblemente, el tratamiento algo funcionó. No solamente se quedó así, Federico Lleras Acosta publicó muchas cosas, fue muy importante la contribución, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, esta academia, a partir de 1936 tuvo alumnos muy importantes que lo consagraron como profesional, como médico, en ese caso como investigador colombiano, y Federico Lleras Acosta le quedó la duda siempre si los hallazgos que él había escrito eran realmente ciertos. O sea, el cultivo, si era realmente cierto, tenía esa gran duda. Una persona muy reflexiva y trabajó durante más de 20 años todas estas investigaciones antes de publicarlas. Lo animaron muchos para que publicara y aquí presentó en la Academia Nacional de Medicina en los años 36 esos hallazgos. Desafortunadamente, para la historia quedó que realmente esos hallazgos fueron desvirtuados a nivel internacional, en la comunidad internacional. Federico Lleras Acosta, tanto las investigaciones que él había hecho, que el gobierno nacional, para esa época, Alfonso López Pumarejo, que fue una de las personas más importantes en la educación en Colombia, que creó no solamente la Universidad Nacional, la sede actual de la Universidad Nacional, donde la estamos viendo ahora en la ciudad universitaria, creó la Universidad Nacional en los años 26 y después para los años 30 y pico estaba ya hecha, y también propuso, mediante una recomendación internacional, que se hiciera un instituto para investigaciones en la enfermedad de Hansen, el lepra. Todos estos hallazgos del profesor Federico Lleras Acosta fueron refrendados y comprobados por expertos de esa época. Uno de los expertos fue el profesor John Sinistierra, que es un suizo de Uppsala, que confirmó realmente los hallazgos de Federico Lleras Acosta. Y también el profesor Sousa Araújo, en Brasil, que era el director del Instituto de Investigaciones en Enfermedad de Hansen, o lepra para esa época, Oswaldo Cruz, en Brasil.
Y había muchos investigadores internacionales que también decían que lo que él estaba diciendo era cierto. Desafortunadamente, por ser la connotación, como él mismo lo decía, del ser colombiano, tercermundista, le hacía estar en desventaja a nivel internacional. Entonces, una de las condiciones importantes que él hizo fue la formación, entonces, la creación de un instituto para investigaciones en enfermedades Hansen, en lepra, que actualmente se conoce como el Centro Dermatológico Federico Lleras, en el cual me referiré entonces con esto. En el San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, que lo vemos actualmente, donde está actualmente, comenzó a construirse entre 1919 y 1926. Después la torre grande, la torre central, el bloque compacto, fue entre el año 48 y el año 52. Pero las grandes construcciones del San Juan de Dios, que estuvieron a cargo de un concurso para poder construir el San Juan de Dios, y el concurso lo ganó Pablo de la Cruz, un arquitecto de esa época, y comenzó a construir realmente los diferentes pabellones del San Juan de Dios, los que vemos ahora. Nosotros volvimos al San Juan de Dios, estamos en este momento trabajando en San Juan de Dios y realmente es muy emocionante y muy impactante volver a una institución de tanta trayectoria a nivel internacional como lo es el San Juan de Dios. Entonces, en ese claustro, en ese lugar de formación, donde se desarrolló esta formación de este Instituto para Investigaciones en Lepra. Se lo encargaron el Alfonso López Pumarejo, le encargó esa construcción, se encargó de hacer esa construcción, y para el año 34 posiblemente comenzó a través de un arquitecto que era Alberto Wills Ferro y otro Ramón Vanegas, hicieron esa construcción. Fíjense cómo estaba la construcción. La construcción del Centro Dermatológico de ahora para esa época tenía 3 pabellones. Un primer pabellón para laboratorio y consulta externa, un primer pabellón. Había un cuartico pequeño para depósito. Un segundo pabellón que era para pacientes hospitalizados, tenían hasta 10 pacientes para hospitalización, y también para un primer piso, centro de proyecciones, biblioteca y una habitación para el director, así como estaba en esa época. Y un tercer pabellón para experimentación en animales. Esos eran los 3 pabellones que tenía el Instituto para Investigaciones en Enfermedades Hansen en lepra. Y así fue como funcionó realmente. La muerte prematura del profesor Federico Lleras Acosta, después que el gobierno nacional le pidió que representara a Colombia en el Congreso en el Cairo. En viaje hacia el Cairo, llegó a Marsella, se infartó y falleció el profesor Federico Lleras Acosta, no sin dejar un enorme legado. El gobierno nacional, aquí tenemos una de las condecoraciones del gobierno nacional, decretó realmente un duelo importante, el fallecimiento del profesor Federico Lleras Acosta, y otro de los legados que él hizo fue haber creado en Ibagué el Hospital Federico Lleras Acosta, que algunos lo recuerdan porque han hecho su internado allá. Uno de los hijos del profesor Federico Lleras Acosta fue presidente de la República, pero el brillo del profesor Federico Lleras era propio. Algunos dicen que realmente todo lo que él logró fue por su hijo, realmente no. El brillo era muy importante del profesor Federico Lleras Acosta, y los que hemos estudiado la obra de él, y lo que hemos visto la obra de él, realmente quedamos impactados de todo lo que él creó y todo lo que él pudo hacer con las limitaciones físicas. En el apostigo, en la puerta que tenía de la sala de recibimiento del profesor Federico Lleras Acosta, hablaba un tema sobre el tesón que le mueve a una persona las limitaciones físicas, y eso fue lo que hizo él. Ya para terminar, porque entiendo que esa es la hora en que debo terminar, algo muy corto sobre la obra de Guillermo Muñoz Rivas. Yo me referí realmente a estos 3 personajes, yo sé que son muchos más, tengo grande historia de Agua de Dios, de médicos importantes que han contribuido, pero me referí a los médicos fallecidos, no los vivos, los fallecidos que han contribuido en este aspecto de la enfermedad de Hansen. Guillermo Muñoz Rivas tampoco era médico, después se hizo médico honoris causa, fue una persona investigadora importante, y realmente lo que debemos tener en cuenta en él es algo de la formación de la que nos dio la Fundación Rockefeller.
Antes de esa época de la Fundación Rockefeller se pensaba que la enfermedad debía ser enfocada basado en los conceptos no de salud pública, sino de caridad y esos conceptos como tal. Después se piensa en salud pública, en salud para toda la población, para todos los medios. Y una de las cosas en la cual el profesor Guillermo Muñoz Rivas intentó hacer es la mejoría de las condiciones higiénicas y las condiciones de los hábitats de los pacientes. Él visitó varios de las casas de los pacientes, lo que encontró era que eran pisos de tierra con condiciones realmente de sanidad muy nefastas, y eso consideró que sea una de las causas de la enfermedad, para el desarrollo de la enfermedad. Tuvo el desafortunado teoría de que se transmitía la enfermedad, o sea, el bacilo se podía transmitir a través del medio ambiente, a través de dispersión en el medio ambiente, y peor aún, a través de las pulgas, porque encontró el bacilo realmente en algunas pulgas y pensó que uno de los mecanismos de transmisión era este mecanismo a través de las pulgas. Entonces, imagínense la repulsión que causaba entonces estar cerca de un paciente con enfermedad de Hansen en Bogotá, en cualquier parte del país, en donde las pulgas podían volar a tantos metros y podían transmitir la enfermedad a los pacientes. Eso fue realmente nefasto. Recordando la historia, conociendo la historia, entonces podemos llegar a evitar reconocerla, a evitar cometer los mismos errores, pero también aprender sobre ellos. Quería mostrarles solamente algo de la enfermedad, algo de las personas, médicos colombianos que han contribuido al conocimiento de la enfermedad de Hansen para la época como tal. Muchísimas gracias. Como representante de la Asociación de Salud Pública va a hacer una lectura de los documentos del doctor Hernando Nieto y de su autoridad. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Sotomayor. Yo vengo pues en representación de la Asociación Colombiana de Salud Pública, pero también en representación del Hospital Universitario Dermatológico Federico Lleras Acosta. Por parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública, queremos hacer unas reflexiones en conmemoración del Día de Lucha contra la Lepra o Enfermedad de Hansen. La Asociación Colombiana de Salud Pública se honra por la oportunidad ofrecida para actuar como coorganizadores de este evento y por la realización de este foro gestado por la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina en cabeza de su presidente, doctor Hugo Sotomayor. De la misma manera nos complace y agradecemos el acogimiento y respaldo expresado por la Academia Nacional de Medicina, el Sanatorio Agua de Dios, el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social como principales actores determinantes en la formulación e implementación de políticas públicas, así como para mejorar la atención y prevención de la lepra. Este foro fue concebido para ampliar la comprensión de la lepra, pero con la connotación de que pudiésemos no solo actualizarnos en torno al saber médico, sino también reconocer lo histórico y los desafíos futuros en términos sociales y políticos que tenemos. En palabras del doctor Sotomayor, poder ver un fenómeno a través del microscopio, pero también a través del telescopio. Nos ha correspondido hacer algunas reflexiones en torno a aspectos sociopolíticos y aspectos de perspectiva de la lepra. Ello nos obliga a entender y reconocer esta enfermedad en un contexto de un mundo globalizado, pero ante todo centrarnos en nuestras realidades y desafíos como nación, es decir, reconocer los aspectos estructurales en torno a la garantía plena del derecho a la salud. Como bien se ha dicho, la lepra en tiempos inmemoriales se enmarcó como una enfermedad misteriosa, que conllevó no solo al estigma de quien la padece, sino ante todo a implementar medidas de confinamiento y aislamiento extremo de los pacientes, lo cual de por sí hoy en día se debería traducir como una violación a los derechos humanos. El mundo actual no escapa aún a medidas extremas ante epidemias y enfermedades. Algunas lagunas en el conocimiento nos lleva a asumir desde los servicios sanitarios medidas similares de confinamiento. Pero también debemos entender que en los misterios de la lepra o son cada vez menores
por lo menos en relativo a lo biológico y médico. Reconocemos que si bien en el caso de la lepra son muchos los avances para su diagnóstico, tratamiento oportuno y efectivo, que avisorarían la eliminación en muy pocos años, cabe preguntarse qué circunstancias han llevado a que aún no sea esto una realidad y por qué aún no podemos cantar victoria. La realidad colombiana nos obliga a reconocer que no basta con tener los mejores médicos. El sistema de salud, enmarcado en un modelo de aseguramiento, es un factor estructural que termina fragmentando e imponiendo múltiples barreras de acceso que terminan convirtiéndose en una carrera de obstáculos. Y es importante recordar que nuestro sistema de salud, pues, inició antes, era un sistema de salud privado, principalmente de tipo caritativo, que era por la iglesia. Luego vino la centralización de nuestro sistema de salud, lo cogió el Estado. Posteriormente a la Ley 100 de 1993 se descentralizó nuestro sistema de salud y se volvió aseguramiento, y hoy, con la ley estatutaria, volvemos a tratar de reconocer lo que es el derecho del paciente a su salud. Si cada orden médica debe someterse a trámites de autorización o a los servicios contratados, esta fragmentación por parte de los aseguradores vuelve casi imposible garantizar una atención verdadera e integral del paciente. Entonces, pues a manera de reflexión, ustedes vieron que el doctor Vera mostraba las cifras de los casos nuevos. 2008, 507 casos, 2016, 314 casos, con una incidencia que empezaba de 1.17 a bajar a la tasa de eliminación, que era 1 por cada 10.000, y tenemos actualmente una tasa de 0.8. Pero mostraba también los grados de discapacidad que iban aumentando. Entonces, para seguir con la reflexión, en segundo lugar, no debemos ignorar cómo se traslaparon históricamente en nuestra región el lastre de la guerra y el conjunto de cambios de políticas que se evidencian en el sistema de salud. Llegamos a invertir incluso 22.000 millones de pesos diarios en la guerra, según un informe de Indepaz. Esta situación puede terminar ahondando las deudas sociales y especialmente debilitar la atención en salud, los servicios preventivos y en conjunto haciendo que nuestro país se reconozca como uno de los más inequitativos del mundo. Siendo la lepra una enfermedad que afecta principalmente a la población pobre y en algunos lugares ni siquiera hay atención de los servicios de salud, ¿sí?, sufra las consecuencias de esta enfermedad y no podamos tener un diagnóstico oportuno. Y ustedes conocen las limitantes de un país en guerra, donde los sistemas de salud no pueden llegar donde el paciente lo necesita. No solo para la lepra, sino en muchos eventos prioritarios de salud se evidencia la ausencia de búsqueda de sintomáticos o sospechosos, sin apartar la posibilidad del resurgimiento de la enfermedad en la etapa del posconflicto. En un contexto internacional, también debemos reconocer que nuestros países vecinos generan preocupaciones importantes frente a la lepra. Hemos sabido, pues, como el caso de Ecuador, donde hay una invisibilización estadística de la lepra. Venezuela vive momentos preocupantes que derivan en la reemergencia de eventos prevenibles, un colapso del sistema de salud y nuevas epidemias. En Brasil presenta, de acuerdo a una estadística que se publica en el libro de dermatología que lo refería la doctora Claudia, cerca de 33.000 casos nuevos por año. Y Chile presenta casos diagnosticados de lepra por la migración de la población de Venezuela hacia Chile o de los migrantes. Es por ello que debemos entender que aunque la seguridad sanitaria del país debe continuar siendo una prioridad y que la vigilancia y el fortalecimiento de la salud pública en fronteras se debe reforzar, preocupa que en la mayoría de nuestros departamentos el personal de salud pública y de vigilancia epidemiológica no tengan conocimiento claro de la enfermedad y aún así
la contratación por órdenes de prestación de servicios, alta rotación del personal de salud pública o de atención en salud y en no pocas ocasiones periodos sin ocupación del cargo en esas secretarías de salud. Finalmente, valdría la pena reflexionar en un plano más individual sobre los desafíos futuros para el manejo de la lepra en el contexto de la rehabilitación, como lo mencionaba nuestra fisioterapeuta Paula Rodríguez. Y queremos referirnos un poco a la rehabilitación no solo física, sino también psicológica, laboral y espiritual. Reconocer que somos integrales en todo, no solamente somos físicos. La modernidad indica que resulta inaceptable que un paciente con lepra tenga que llegar a condiciones de discapacidad, pero también ello nos llevaría a pensar si en los tiempos modernos tales tipos de evolución de la enfermedad debería seguir siendo soportadas por estos tipos de subsidios o el Estado debe buscar otro tipo de solución. Con la actual ley estatutaria, con la actual ley de salud estatutaria, pues se reconocen los pacientes como sujetos de derecho. Y por último, quiero hacer unos retos o debates que hemos hecho al interior del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Nosotros en esas reflexiones hemos mirado o hemos debatido al interior de la mesa. Uno es que la lepra, ¿sí?, puede empezarse como una enfermedad emergente del posconflicto, ¿sí? Lo otro que hemos visto o tenemos como entidad asesora del ministerio, disminuir las barreras que estos pacientes tienen al acceso del sistema general en salud. Entonces, nuestras investigaciones estaban dadas en hacer diagnósticos oportunos y disminuir esa inoportunidad en el diagnóstico, tratar a través, como le mostraba la doctora Claudia Marcela, en nuestras políticas de capacitación al talento humano, llegar a ese talento humano además de los recónditos en lugares recónditos para poder fortalecer eso. Y, como ustedes lo veían, disminuir la capacidad. Otra preocupación o reto que ha tenido es la dificultad o barreras en la aplicación de las investigaciones que hemos hecho al campo operativo y no interés específicamente de los fondos de investigación para este tema como es la lepra, ¿sí? Y por último, queremos hacer otras reflexiones sobre la falta de capacitación del recurso humano de las universidades en dermatología. Ustedes conocen que dermatología en el pénsul es electiva y algunos no pasan o no conocen, van al centro dermatológico y no conocen la enfermedad de lepra, por lo cual cuando se enfrentan a un paciente que va con esos signos, ¿sí?, no son capaces de reconocerlo ni hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí? Y por último, pues el centro dermatológico está en este momento, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, tratando de hacer el abordaje integral del paciente, integrarlos a estas RIAs que mencionaba el doctor Néstor Vera, que son las rutas integrales de atención en salud, y estructurar todo lo que es la vigilancia de la resistencia actualmente en Colombia. Muchas gracias. Quedan unos minuticos, vamos a hablar unos 10 minutos más. Gloria, puedes hablar cortico lo que tienes que hablar. Y luego el señor va a hablar. Bueno, quiero saludarlos a ustedes, quiero agradecerte, Hugo, que me des la palabra, espero que sí sea corta, aunque hay mucho para decir. Quiero explicarles el por qué estoy aquí. Soy la viuda del doctor Efraín Otero Ruiz, que fue presidente de esta academia, también de la Sociedad de Historia de la Medicina, a quien Hugo, con mucho lujo de detalles, ha sucedido. Y mi interés por esto y de Agua de Dios es porque mi abuelo, Adolfo León Gómez, poeta, abogado, escritor, y fue a parar Agua de Dios, porque la lepra a comienzos del siglo XIX no fue solamente un definimiento, es decir, a la gente no solamente la mandaban por lepra, todos los políticos incómodos para el momento de los gobernantes los mandaban a parar allá a Agua de Dios. Mi esposo, que fue presidente de esta academia, hizo unos
trabajos muy importantes en la Academia de Historia de Colombia, con documentación que heredé de mi padre, en donde se demuestra que mi abuelo nunca fue leproso. Fue a parar allí por poeta, por sensible, por majadero, diría yo hoy en día, porque resulta que él desde 1897, en la Guerra de los 1000 días, empezó a tener su trajín político, y entonces en 1903 funda el periódico Suramérica para oponerse a la separación de Panamá. Todo ese periódico, esa colección, la tengo yo, la Academia de Historia de Colombia, y la de Jurisprudencia tienen un deseo enorme de que yo la done, pero vamos a ver si más bien la doy a la de Medicina. Entonces fue muy larga la trayectoria política de mi abuelo. Él se opone a la separación de Panamá, le cierran el periódico muchas veces y finalmente resuelven desterrarlo, Agua de Dios. Hoy en día sería mucho más fácil deshacerse, mandan un sicario, le mete un disparo y ya. Pero para él fue mucho más doloroso como poeta y como escritor, y no es que lo enviaran, a él no le pudieron probar nunca nada, pero empezaron a votarle los niños chiquitos. Era viudo con 11 hijos. Y entonces empezaron a votar a los niñitos del colegio porque podían llevar el contagio. Así de que entonces él decide aislarse por voluntad propia en Agua de Dios. Estuvo en el pueblo y tengo entendido que había una casa con una placa que dice: aquí vivió el doctor Adolfo León Gómez. Y él fue, la letra del intermeso de Calvo fue de mi abuelo. Él va a Agua de Dios en 1917. Se encuentra allí con Calvo, y entonces, como este era poeta, escritor, viudo, con hijos, lejos de su casa, abogado, no tenía nada que ver con medicina, entonces escribe un libro, La ciudad del dolor, que es un libro muy lindo, muy triste, pero muy, ¿qué digo yo?, ilustrativo de lo que fue en esa época la crueldad de utilizar la enfermedad para quitarse al enemigo político o de cualquier índole, mandándolo allá. Entonces, una de las importancias de que mi abuelo fue Agua de Dios es lo siguiente: mi padre, que por esa época tenía 19 años y estudió, y también era abogado, siguió con el periódico y pudieron sacar a la luz todas las crueldades que ocurrían en Agua de Dios. Siempre Agua de Dios, la gente que desaparecía, como contaban todos ustedes, y las personas más eruditas en la materia, no se volvió a saber, desaparecidos. A raíz del periódico Suramérica, siguieron escribiendo y sacando a la luz, y al gobierno, presionando al gobierno para que todas aquellas injusticias no se cometieran, ni con los enfermos, que los mantenían en situaciones bastante precarias, según textos que tengo de los escritos, sino a la gente que, no siéndolo, como familiares de los enfermos, también estaban allí. Bueno, no quiero extenderme más, aunque hay temas muy interesantes. Fíjese que hay versos de mi abuelo lindísimos y que uno se da cuenta en un homenaje que le hicieron en el 1987, después de haber sido mi marido ministro de Salud, y a mí me invitaron a Pasca. Él nació en Pasca, en la finca de su abuela Josefa Acevedo de Gómez, la hija del tribuno del pueblo. Y entonces, en el homenaje que les hicieron, todo el mundo habló y no sé qué, cosas muy lindas, y no estaba programado, yo pedí la palabra, y era un mundo de gente, y entonces yo les dije: es muy difícil, mi abuelo no fue leproso, es muy difícil demostrarles la personalidad del Señor. Y entonces les recité unos versos que yo diría que hoy también tienen vigencia, que dicen: la roja sangre de los grandes hombres, que por tu vida, oh patria, se vertiera, que por tu libertad daremos todos, es el primer color de tu bandera. El azul de tus cielos y tus mares, el color de la paz y la bonanza, es, oh Colombia, tu segundo emblema, pues con trabajo y paz todo se alcanza. Y el último es el oro que a tu suelo brindó naturaleza, para que tu bandera signifique la libertad, la paz y la riqueza.
pero hoy fuerza es cambiar por uno negro este altivo pendón de independencia, al verte, oh pobre patria envilecida, sin paz ni libertad y en la indigencia. Yo creería que… Gloria también es pariente de un comandante importantísimo en la historia reciente del país, el comandante Pizarro. Ah, sí, de Carlos Pizarro, hijo de una prima mía, mi marido. Y también simultáneamente, por esa época en que Carlos Pizarro estaba en el monte, mi hijo mayor, que es médico y hoy ejerce en Estados Unidos hace más de 30 años, entonces estaba en el ejército. Y yo le decía, si te preguntan León Gómez, pues no puedes negarlo, sí, eres León Gómez, pero menos que el ministro de Defensa, porque en esa época el ministro de Defensa, Gustavo Matamoros, yo le decía, es más cercano consanguíneamente de Carlos Pizarro que tú ya lo tienes muy diluido. Mi marido decía que a mí me tenía amarrada la pata de la cama y si no me había ido al monte. No son las armas, no son las armas ni la lucha lo que le da paz y libertad a la patria, es lo que las madres hagan en los hogares enseñándole a los hijos. Lo que uno tiene que hacer, uno tiene que ser generoso con la gente del entorno, con el chofer, con el portero, con la muchacha, con la gente. Y si eso se duplica, se hace bondad y generosidad en todo el mundo. No necesariamente uno tiene que infundar un arma. A mí se me hace que con la violencia no se logra nada. Y ojalá tengamos paz, porque nos dieron el Nobel. Una nuera decía, ay, el presidente tiene el Nobel. Y le dije, mire, no se enorgullezca tanto por el Nobel, que no sabemos si sí vamos a tener paz o no. Enorgullezcase por esta medalla Justus Liebig, que le dieron a su suegro en Alemania, siendo uno de los 20 personajes que la tienen, por la ciencia y la tecnología, la medalla Justus Liebig, que la tengo en mi poder. Los quiero mucho, discúlpenme la charla y me voy porque no quiero abusar aquí de Huguito. Mira, señor, por favor, ¿usted quiere hablar? Por supuesto. Yo soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional. En algún momento fui el rector de la Universidad Nacional de Colombia en el año 70 y también en algún momento fui el vicerrector general de la Universidad del Valle, donde hice una aproximación muy fuerte al campo de la salud, porque el Valle tenía una serie de líderes en salud de importancia y aprendí de ellos mucho. Como he estado aprendiendo acá, escuchando en lo que alcanzo a captar de información y pedirle si alguna persona después se puede reunir conmigo. Yo estoy terminando un libro titulado Educación para la Vida, que es un desarrollo del sistema educativo colombiano desde el siglo pasado hasta los presentes momentos y tratando de advertir con las publicaciones que se están haciendo en este momento a qué perspectivas estamos llegando en el país. Pero en realidad a mí me invitaron porque en algún momento me acerqué a Agua de Dios. Y me acerqué a Agua de Dios porque yo acompañaba como chico a mi padre que estaba construyendo el puente sobre el río Apulo que comunicaba Agua de Dios con Tocaima y que justamente le daba libertad tremenda automovilística a las gentes, o bien salían hacia Melgar o bien salían por Tocaima, cuando justamente se trataba de aislarlos y tenerlos ahí muy comprometidos con un territorio. Ese fue mi primer contacto con el campo de la lepra. El segundo es que me pidieron colaborar con contratación. ¿Quién? El ministerio que se llamaba en ese momento, no recuerdo muy bien el nombre, era algo así como Higiene, Sanidad y Previsión Social, ¿no? Eso, estamos en el año 40 y ellos me piden
que colabore con ellos construyendo, miren la bomba que voy a soltar, un orfelinato en contratación para retirar a los niños del seno de su familia. Yo estoy registrando aquí el enorme avance que hemos tenido en ciertos campos de salud, incluyendo este de la lepra, pero así tratábamos en este momento las cosas. Entonces yo fui el director de un orfelinato construido fuera, cercano ahí al sector del leprocomio, ahí en contratación, para quitarle a los niños en su edad ya de caminar o lo que sea, a los niños y a los adolescentes, para evitarle el contagio de la lepra. Esa era la capacidad clínica y de salud que teníamos en ese momento. Estamos hablando, claro, de los años 40. Yo por eso he tomado con bastante atención para ver lo que nos pasa ahora y el avance que se ha logrado, y por eso me agrada mucho haberlos tenido oportunidad de escuchar, porque hemos logrado avances en ese campo. Ahora, lo que sucede es que, sin lugar a duda, el problema que yo lo vinculo allí en el libro que estoy terminando, de educación y salud, es que definitivamente las cosas tenemos que verlas con una visión interdisciplinaria, ¿no? Aquí se han nombrado el aspecto sociólogos, antropólogos, etcétera, mirando, por ejemplo, Agua de Dios como un museo en este momento, para ver la importancia histórica, pero mirada interdisciplinariamente, para ver cómo comenzamos a trabajar de ahora en adelante. Porque el compromiso nuestro, los de cierta edad, yo cumplo 90 años en los próximos meses, es justamente ver cómo orientamos a nuestros hijos y nuestros nietos en los problemas que tenemos en el futuro. Bueno, eso era todo. Bien, gracias. ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? Gloria. Es que quería hacer una pequeña aclaración. Sí, tuve 4 parientes guerrilleros. Un verso de mi abuelo que dice: cuando pasen muchos años, cuando ya de mi existencia de dolor y desengaños no haya sombra, y mi nombre ya juzgado quede hundido para siempre en el olvido, en alguna triste estancia estará mi calavera sobre un tomo de mis versos que cantaron a la patria fustigando a los perversos, y esa blanca calavera se reirá constantemente con su muda, su burlona, su insondable carcajada de la vida, de sus glorias, de su orgullo, de su nada. Muchas gracias. Gloria, le aprendiste eso a tu marido, la capacidad, le aprendiste eso a tu marido, la capacidad de improvisar. Doctor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Un comentario? Lisa, ¿algún comentario? Bueno, celebrar como siempre el encuentro en estos escenarios. Me parece que como dijo el profesor, unir campos disciplinares para la reflexión sobre una enfermedad que es tan compleja, que hace parte de la historia de la medicina en Colombia, pero que propone desafíos a futuro, que tiene que ver con la formación de profesionales de la salud ahora y que tiene vacíos porque muchos se nos escapa en el pregrado esta importante formación, nos plantea a todos esos retos, ¿sí? Esos retos de encontrarnos cada vez más en estos lugares para conversar cómo fue la historia, cómo se está haciendo ahora y cómo nos vamos a enfrentar a estos desafíos. Yo como médico museóloga celebro intervenciones como la de la doctora Gloria, no sé
me parece que esto, el lenguaje artístico, poético, conversando sobre cuestiones epidemiológicas, médicas, hace que encontremos realmente puentes de articulación y que podamos entonces, desde cada uno, el quehacer que ejerce día a día, poder enfrentar entonces mejor esto que nos propone, sobre todo para los pacientes y sus familias que siguen siendo pues quienes están afectados. Bien, gracias. Doctora Sandra, ¿alguna palabra? Sí. Recorriendo 8 países de América Latina y el Caribe. Entonces adquirí mucha experiencia en la situación de problemas. Estuve en el nordeste brasileño, estuve en el sector de Brasilia, estuve en Tucumán, Argentina, etc. En muchos momentos mirando lo que es el proceso de cómo se ataca la salud, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Ese es mi fuerte y lo que usted propone de poder hacer, yo estoy a sus órdenes. Bueno, doctora Claudia, ¿alguna palabra para...? Bueno, pues agradecerles nuevamente a usted, doctor, y pues a todos los participantes y asistentes este espacio tan importante. Creo que ha sido un gran aprendizaje porque siempre uno recuerda, pero aprende muchas cosas. Por ejemplo, la historia de Gloria nos dejó bastante impactados, porque lo que sí hemos visto en el Lleras era que se inoculaban el virus del vacilo. Mi abuelo la mandaron a Alemania y el doctor Fuma, creo que era el genio en esa época de la letra, dijo que no tenía nada, pero era un preso político. Era preso político que al morir lo dejaron traer a Bogotá y se enterró en el mausoleo de la familia, y en la actualidad está en la iglesia de Lourdes. Sí, nosotros allá sí tenemos muchas historias de la inoculación del vacilo y que se lo pasaban de un paciente a otro. Eso sí lo teníamos claro, pero tal vez el tema del exilio no lo teníamos presente. Entonces le decía al doctor que toca retomarlo, incluirlo en la historia. La ciudad del dolor, que es una cosa muy, muy triste, pero muy linda. Pero él, desde el punto de vista poético, es decir, desde el punto de vista poético es un libro muy triste. Inclusive mi marido decía una cosa que yo no compartí, y eso que tú sabes quién fue mi marido. Y sin embargo yo le decía que no. Decía que mi abuelo podría haber sido bipolar. Yo dije, no es bipolar. Una persona viuda, con 11 hijos pequeñitos todos, y que va a parar a Padre Dios, que bipolar. Y entonces sería una generación bipolar, porque Julio Flores, José Asunción Silva, Porfirio Barbajaco, todos los poetas del momento y de la época, todos eran bipolares, ¿no? Una aclaración, Gloria es bacterióloga. Yo creo que les complementaría una cosa que hemos evidenciado a través de los documentos de Lazareto o San Antonio hoy día, y es que por la ignorancia médica se le dio una orden a unas personas que se llamaron secretarios de lucha antileprosa que capturaran a todos los enfermos y los llevaran para allá, sabiendo que hay fotografías donde se evidencia que son labios leporinos, otras cosas totalmente diferentes a lepra, que llegaron allá como enfermos de lepra. Entonces hay que partir también de esa condición. Bueno, y la reflexión final sería lo que es, digamos, el deber ser es que los médicos roten con dermatología, y eso es algo que desde la academia se debe liderar. Es lo que respetuosamente le solicitamos, porque pues digamos, yo también soy médica, y cuando empecé en el instituto, la primera vez que vi la lepra y la primera vez que vi la leishmaniasis la vi en el instituto, y de verdad es bien preocupante ver la discapacidad con la cual llegan los pacientes y la ignorancia que tenemos sobre el tema. Entonces sí, desde la academia liderar más esa preocupación que tenemos para que los médicos efectivamente roten con dermatología, y que ojalá conozcan más de estos temas como lepra, para evitar que los pacientes lleguen ya con unas discapacidades que son muy, muy difíciles, muy severas, y que pues todavía vemos que llegan los pacientes con ese tipo de discapacidades. Entonces, gracias doctor por el espacio, y pues ese es el llamado que le hacemos en la solicitud.
Perfecto. Doctora Esperanza, ¿algunas palabras? Sí, doctor, muchas gracias por la invitación. La invitación a todos a Guadalupe. Allá yo creo que puedes conocer de cerca la enfermedad y el paciente. Sí, a la academia, yo creo que a los estudiantes de medicina, a las especialidades, a las enfermeras, a los bacteriólogos, a los terapeutas, ellos deben conocer la enfermedad, así no sea la más común y sea un porcentaje muy bajo de enfermos en el país. Necesitamos que la conozcan. No hay nada más grave para nuestros pacientes albergados que sean remitidos fuera de Dios a un hospital de segundo o tercer nivel, porque genera mucho estigma, genera miedo, genera rechazo, no les curan sus heridas. El paciente llega en muy malas condiciones de regreso a Dios. Entonces, es el conocimiento de la enfermedad. Tuvimos un caso muy doloroso, un médico, un paciente que estaba requisado en una ambulancia medicalizada, y el médico que llegó pidió tapabocas N95, no se quiso ir con el paciente atrás. O sea, el estigma está vivo y yo creo que en manos de todos nosotros está la eliminación del estigma. Así es, doctora, respecto a eso, nosotros cuando entregamos los pacientes curados a las EPS, tuvimos esos testimonios, los pacientes no querían ir a las EPS, a los controles, porque se ponían, llegaban médicos con guantes, tapabocas, como si fuera algo totalmente desconocido, no tenían ni idea. Entonces ellos vuelven al instituto y dicen, no queremos saber nada más de eso porque allá no tienen ni idea qué es esto y para qué me mandan allá donde no saben de esto. Nosotros volvemos a la institución. Exacto. Michelle, ¿algún comentario sobre la necesidad de, dice la doctora, de la dermatología, tener más resonancia? Solamente recapitulando el término sobre la enfermedad de Hansen, más o menos lo que ustedes están diciendo. Amado Seúl decía precisamente eso. La lepra es una enfermedad que se cree que ya no existe más, porque simplemente existe ignorancia y desconocimiento de que realmente no lo es. Es un problema real de salud pública y las universidades, algunas están de espaldas al problema. El pensum de dermatología, no solamente en dermatología, sino sobre la enfermedad de Hansen, en dermatología para hacer un grave desconocimiento dentro de la especialidad. Realmente necesitamos volver a Agua de Dios, hay que hacer los pagamentos en Agua de Dios. En 1930, el doctor Manuel José Silva, con un piquete de estudiantes, así lo relataba, iba cada año una semana a Agua de Dios para que sus estudiantes conocieran sobre la enfermedad de Hansen. En 1930, que no existían carreteras adecuadas, que el puente de los suspiros sí funcionaba, por supuesto, para esa época, pero eso brusco. Y realmente debemos volver a conocer esta enfermedad desde sus orígenes. Pero no solamente el contexto del paciente, sino el contexto de la enfermedad, sino el contexto del paciente, en su entorno, en su familia, en sus condiciones sociales, en su propia historia, en su propia cultura. Quienes llegaban a Agua de Dios era un crisol de culturas, eran personas con un crisol de culturas, poetas, pintores, literatos, abogados, por supuesto también médicos, curas y de diferentes regiones del país. Por eso la hermosura de la gente de Agua de Dios, gente muy hermosa, muy bonita, de diferentes culturas y crisoles del país. Bueno, yo pienso que hemos logrado lo que nos proponíamos, hacer un día bonito sobre alrededor del tema de la lepra, así que yo pienso que se ha cerrada la reunión.